Buenas tardes, México. Y hoy voy a contarte algo que jamás verás en un comunicado oficial. Aquel día, lo que empezaba como un operativo rutinario contra corrupción, terminó abriendo la puerta a algo mucho más oscuro. Millones ocultos, empresas fantasma, vínculos con cárteles y un método silencioso de infiltración estatal. Yo aún recuerdo la pregunta que me hice frente a esa puerta blindada. ¿Qué tan alto llega esta red? Antes de empezar, pregúntate tú, ¿qué harías si descubres que un gobernador tenía su propio sistema financiero clandestino? Quédate hasta el final, porque lo que encontramos y cómo lo enfrentamos cambió todo. Las primeras alertas no llegaron desde un informante anónimo ni desde un político inconforme, sino desde algo mucho más frío: cifras. Los sistemas de inteligencia financiera detectaron cuentas que no cuadraban, transferencias que daban vueltas sin sentido económico y una cadena de donaciones ganaderas que jamás generaron un solo litro de leche ni una res carga de carne. Era como observar un cuerpo aparentemente sano, pero con metástasis silenciosa en cada órgano. Aquellas operaciones no eran accidente, tenían arquitectura, propósito y la firma invisible de alguien con poder. Cuando el expediente llegó a mi escritorio, entendí que no era un caso común. No necesitaba muchas hojas para ser devastador. Lo verdaderamente escandaloso estaba en lo que no se decía. Destinatario de fondos, persona con control administrativo sobre recursos públicos. Esa línea era más un disparo que una descripción. Decía sin decir, porque nombrar al beneficiario implicaba otra guerra, política, mediática e institucional. Era claro que alguien que debía proteger el Estado lo había usado como cajero automático. De inmediato, convoqué a mi equipo de operaciones especiales. Nadie hablaba, pero todos lo entendían. Hay casas a las que se entra con armas, y hay otras a las que se entra con conciencia de que lo que se va a encontrar puede cambiar el país. Este era el segundo tipo. Lo importante no era cuántas armas llevaríamos, sino cuántos ojos y cuántas manos entrenadas para asegurar evidencia sin contaminarla. Porque sabíamos algo. Este cateo no llevaría a una captura común, sino a revelar un sistema calculado, tecnificado y profundamente arraigado en instituciones que se suponían incorruptibles. Mientras planeábamos, un pensamiento me atravesó. No íbamos a irrumpir en una vivienda, sino a perforar un modelo de saqueo institucional. Cada transferencia triangulada era un ladrillo, cada empresa fantasma un pilar, cada rancho improductivo, un muro más del castillo construido a la sombra. Para derribarlo, no bastaba entrar, había que demostrarlo, rastrearlo y sostenerlo frente a quienes intentarían enterrarlo antes de aceptarlo. Y aquí te dejo algo para reflexionar. Cuando la corrupción tiene esa magnitud, ¿de verdad crees que es decisión de un solo hombre o hay un clan entero moviendo piezas desde la penumbra? El operativo inició antes de que la ciudad despertara. Cuando los relojes aún marcaban hora muerta, la orden salió por canales reservados, porque en casos como este el enemigo no siempre está fuera, a veces está dentro del propio sistema. Las unidades se reunieron en puntos de encuentro preestablecidos, sin luces, sin comunicación abierta, sin margen para improvisación. Nadie preguntó más de lo necesario. Esa es la primera señal de un operativo con peso. El silencio sustituye la curiosidad. Cada paso estaba diseñado para no dejar fisuras. No era solo entrar, era entrar, documentar, preservar, exponer y soportar judicialmente. Los protocolos se recitaron mentalmente como plegarias: asegurar documentos antes que cajas fuertes, identificar espacios ocultos, capturar dispositivos sin apagarlos, mantener la cadena de custodia como si fuera oxígeno. Porque sabía algo: si un detalle se perdía, alguien se aferraría a él para enterrar la verdad. Mientras avanzábamos por el convoy discretamente conformado, sentí algo familiar. Esa calma que antecede lo irreversible. Mis hombres no hablaban, pero podían sentirlo también. Esta casa no era simbólica, era estructural. Un pilar escondido cuyo derrumbe podría sacudir más que a un solo individuo. Por eso el silencio tenía peso. No era miedo, era enfoque absoluto. Al llegar, lo confirmé con un solo vistazo. Nada ahí era casual. Vidrio polarizado, diseñado para impedir visibilidad. Cámaras posicionadas no para seguridad familiar, sino para vigilancia técnica. Sensores perimetrales que no se instalan para evitar robos,
sino para detectar movimientos no autorizados dentro del perímetro de alguien que tiene algo que ocultar. No era una residencia, era un punto de control. Ahí entendí algo sobre quien vivía allí. No temía la justicia porque creía que podía comprarla. Temía algo mucho peor para él, que alguien rompiera la narrativa y descubriera lo que construyó bajo la mesa. Ese pensamiento, más que cualquier arma o caja fuerte, fue lo que confirmó que estábamos en el lugar correcto. Comenzó casi como siempre, fajos dispersos, algunos acomodados, otros escondidos torpemente, como si alguien hubiera tenido prisa por disimular volumen más que intención. Luego vinieron las bardas falsas, las paredes huecas disfrazadas con acabados elegantes. Hasta ese punto era grave, pero era esperable. Sin embargo, algo era distinto. Los compartimentos no eran improvisados, no se hicieron para un momento de pánico. Se habían diseñado desde el principio como parte de la arquitectura. Eso decía mucho más que cualquier recibo bancario. Mientras revisábamos, descubrimos el patrón. Documentos escondidos detrás de molduras, memorias cifradas incrustadas en tableros, archivos contables compartimentados, llaves, números, claves. Cada hallazgo era una pieza de algo más grande. No estábamos frente a ocultar dinero, sino frente a ocultar estrategia. Pero entonces, la casa dejó de intentar engañarnos. Una línea en el piso desgastado, un mecanismo apenas perceptible detrás de la estantería, y ese ruido seco cuando la biblioteca se desplazó revelando un espacio que no debía existir. No era un cuarto, era un santuario blindado, una bóveda biométrica sellada, reforzada con acero balístico, con un sistema de redundancia para evitar apertura forzada. Lo más inquietante no fue la bóveda en sí, sino lo que significaba. Su existencia jamás fue registrada en ningún documento patrimonial oficial. Eso no era olvido, era premeditación. Cuando finalmente se abrió, no importaron los millones, ni los lingotes, ni los documentos. Lo que sentí fue algo diferente. Una intuición casi física, esa sensación de entender que lo descubierto no era el final, sino una puerta a intereses más altos, a nombres que no estaban ahí por casualidad. Estábamos ante un rompecabezas, cuya última pieza no estaba en esa casa, sino en otras oficinas, otros despachos, quizá otros países. Y aquí te dejo la pregunta que me hizo detenerme un segundo. Si un gobernador, una figura que ya tiene poder, invierte tiempo, dinero y tecnología para ocultar algo así, ¿qué teme realmente que salga a la luz? Dentro había millones en efectivo con bandas bancarias, joyas, relojes, lingotes, carpetas con transferencias encubiertas, pólizas y testigos notariales falsos, e incluso accesos a aeronaves privadas y concesiones ganaderas. Pero lo más perturbador fueron las listas, nombres vinculados a contratistas y otros marcados con iniciales coincidentes con cárteles que operaban en corredores estratégicos del norte del país. No era una casa, era un centro de control económico paralelo. Los vínculos eran claros, pagos triangulados, aportaciones ganaderas que ocultaban flujos ilícitos, favores logísticos y protección territorial están. Una cosa quedó evidente para mí. El crimen organizado no necesita armas cuando tiene acceso a gobierno. Este era el verdadero peligro. Pregúntate, ¿qué es más letal para un país, un capo armado o un funcionario que abre puertas desde adentro? La reacción no se hizo esperar. Fue tan rápida como predecible. Las primeras llamadas no buscaban información, buscaban control. Preguntas disfrazadas de cortesía, sugerencias veladas y comentarios llenos de urgencia política intentaron minimizar la gravedad de lo descubierto. Algunos querían que se revisara bien si el hallazgo realmente correspondía a lo que parecía. Otros insinuaban que quizá había un malentendido administrativo. Pero detrás de esas palabras se sentía el peso de quienes temen que un expediente se abra más allá de donde pueden influir. Era claro, cuando la verdad amenaza estructuras, la presión nunca viene de criminales armados, sino de oficinas silenciosas. Sin embargo, yo no juego esa clase de política. Los peritos continuaron con cadena de custodia intacta, el Ministerio Público asumió control y los documentos comenzaron a transitar hacia instancias federales. En ese momento comprendimos la dimensión real. No estábamos desenterrando solo un caso, sino un precedente. Porque si dejábamos que algo así se diluyera,
enviaríamos un mensaje devastador, que cualquiera con poder puede traicionar al país, esconderlo detrás de cámaras y bóvedas y caminar impune. Y ese es el tipo de mensaje que jamás permitiría que saliera de mi oficina. Cuando cierro un expediente como este, siempre me queda la misma pregunta. ¿Cuántos más esconden imperios detrás de paredes aparentemente normales? Ese día confirmé algo. La corrupción no se descubre con discursos, se enfrenta entrando a las casas donde nadie quiere entrar. ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, lo harías? ¿O mirarías hacia otro lado? Si quieres más historias reales contadas desde adentro, como yo las viví, suscríbete, dale like, comenta qué caso quieres que cuente en primera persona. Tu apoyo mantiene viva esta serie y permite que sigamos revelando lo que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo operativo.